competencia. El examen de ascenso es el 23 de noviembre. Está bastante cerca. No has estudiado lo suficiente y no te sientes listo. Pero no te preocupes, porque en este video, por medio de la resolución de 4 ejercicios, uno de cada competencia del área curricular de matemáticas, voy a enseñarte las estrategias, las tácticas, los truquitos para lograr un puntaje satisfactorio en el examen de ascenso docente. Para calentar, vayamos con la competencia más simple y sencilla de todas. Resuelve problemas de cantidad. Lo que tenemos aquí en pantalla es un ejercicio de específicamente multiplicaciones. Échale un ojo, trata de resolverlo y luego me dices qué tal. Bien, ¿ya? Contextualizando el ejercicio, nos dicen que están hablando sobre números enteros. Entonces ya te haces la idea de que hay números negativos. Y posteriormente mencionan que el docente les dice a los estudiantes qué entienden por la multiplicación de dos números. Un estudiante le responde a ese docente lo que la mayoría de nosotros sabemos, que la multiplicación es una serie de sumas. Eso es la forma en la que nos enseñan en la primaria. Y muy probablemente... Y probablemente la mayoría de tus estudiantes sepa esa definición. Sin embargo, es carente de algunos detalles. ¿Cómo lo va a hacer ver este docente a continuación? El docente le pregunta al estudiante: ¿cómo entiendes la multiplicación de menos 3 por menos 4? ¡Ah! Claro, ahí, ¿cuántas veces vas a sumar el menos 3? ¿Cuántas veces, no? No se puede. Ahí al estudiante le estamos haciendo reflexionar de una manera increíble. Finalmente el ejercicio nos pregunta: ¿por qué la acción docente favorece la generación de conflicto cognitivo en el estudiante? ¿Por qué? Y acá te da el primer truquito, y esto anótatelo bien. Cuando se habla de conflicto cognitivo, se habla de dos ideas que se contraponen en la mente del estudiante. Una idea que ya sabía, en este caso, es que la suma continuada es una multiplicación. Y otra idea, que no siempre es así. No siempre es así. Eso es en lo que consiste el conflicto cognitivo. Consiste en que tú hagas dudar a tu estudiante sobre lo que conoce, que se replantee lo que conoce. ¿Realmente lo que conozco es correcto? Eso es lo que tiene que preguntarse. En ese sentido, la mayoría de las preguntas que hablan sobre conflicto cognitivo tienen que hacerte derivar en lo siguiente: se cuestiona, se replantea, duda, se pregunta. Eso es lo que va a estar asociado a la respuesta. Miren acá, por ejemplo. Acá nos dicen: porque cuestiona el significado de la multiplicación que suma el estudiante. Podrías leer eso y marcarlo desde el inicio. No hay que pensar más. No hay que pensar más. Lo marcas y ya. Solamente por esta palabra clave. Se cuestiona. Pero profesor, ¿por qué no es la B? ¿Por qué no puede ser? Porque promueve la participación del estudiante en la actividad propuesta. ¿Puede ser? Claro. Esta segunda premisa tiene su validez, pero no es general. ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Yo sé que estas preguntas a veces pueden ser confusas para muchos, porque todas parecen ser ciertas. Todas parecen ser ciertas. Y todas son ciertas en un determinado contexto. Pero hay que ver cuál es la que está más indemne. Cuál es la que siempre funciona. Eso es lo que tienes que ver. El hecho de que se cuestione siempre va relacionado al conflicto cognitivo. Siempre, siempre. El hecho de que se replantee sus creencias siempre va relacionado al conflicto cognitivo. Siempre. No hay ningún caso en el cual no. ¿Ya? Sin embargo, cuando se promueve la participación, claro, en alguna actividad donde promuevas la participación del estudiante, puede que se esté generando conflicto cognitivo, pero no siempre que se promueve una actividad hay conflicto cognitivo. No siempre. Entonces, esto acá podría ser cierto, pero no es lo más adecuado. Lo mismo con la C, porque le presenta un concepto nuevo al estudiante. Y muchas veces presentarle un concepto nuevo al estudiante genera conflicto cognitivo. Pero no siempre. Imaginemos que el estudiante no sabía multiplicar. Es la primera vez que está escuchando del tema. Y él no sabía que la multiplicación era una suma continuada de números. Entonces, no tenía una creencia anterior que va a chocar con la creencia actual. No tenía eso. Él simplemente lo va a asimilar y ya. ¿Entienden lo que digo? Entonces tenemos que guiarnos siempre por aquella pregunta que suele ser correcta en la mayoría de los casos. Así es como funciona. Este es el motivo real por qué se cuestiona. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, señores. Ahora vamos con el problema número 2 de la competencia de
equivalencia, regularidad y cambio. Estás invitado a resolverlo, inténtalo y luego mira esta resolución. ¿Listo? Empezamos. Nos dicen que en un aula de cuarto grado, una docente presentó a los estudiantes una gráfica que representa la relación entre la masa en gramos de un cultivo de bacterias y el tiempo transcurrido en días. En dicha gráfica se observa que la masa se duplica durante cada día que transcurre. Bien, y aquí está la grafiquita que nos están mostrando, donde están ahí las bacterias y también están los días, ¿no? La masa de bacterias está en función del tiempo transcurrido en días. Posteriormente el problema nos dice, si la docente tiene como propósito que los estudiantes interpreten dicha gráfica, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ello? Y aquí es importante entender qué es lo que significa interpretar. Y para esto me gustaría evocar los conocimientos sobre lo que es la demanda cognitiva, que ese es el mecanismo mediante el cual vamos a resolver este problema. Interpretar es algo que requiere alta demanda cognitiva. Entonces no es adecuado para un docente, si quiere que sus estudiantes interpreten un gráfico, darles cálculos, por ejemplo, ¿no? Calcula con esta fórmula tal cosa. Eso ya no sería interpretar, ¿no? Sería algo que requiere baja demanda cognitiva, sería simplemente efectuar un cálculo, no sería interpretar. Bien, vamos a leer las alternativas. Nos dice la alternativa A, pedirles que expresen la masa del cultivo de bacterias al inicio de la observación y al transcurrir 1, 2 y 3 días. Luego, preguntarles por lo que sucede con el crecimiento de la masa conforme transcurren los días. Y ahí está, señores, hemos dado con la alternativa correcta desde el inicio. ¿Por qué esta es la alternativa correcta? Porque para que un estudiante logre realizar esta actividad, necesariamente habrá tenido que interpretar la gráfica. Necesariamente habrá tenido que hacerlo. No hay manera en la que el estudiante pueda responder esto de manera fiel y no haber interpretado la gráfica. Es por eso. Pero vamos a ver por qué las otras alternativas no serían las correctas. Vamos a verlo. La alternativa B nos dice brindarles la expresión simbólica de la función exponencial f de x igual a 3 por 2 a la x para que verifiquen el valor de f de x cuando x toma valores de 0, 1 y 2. Luego preguntarles por el valor de f de x cuando x toma los valores de 3, 15 y n. Bien, como lo mencioné al inicio, si tú le das un cálculo a un estudiante, solo realizar un cálculo, encima ya le das la fórmula, ahí no va a haber ningún tipo de interpretación. Simplemente va a haber un ejercicio de evocación, de resolución de problemas básicos. No va a haber interpretación. Es por eso que esto no sirve. Si tú le das esto al estudiante, va a suceder que muchos de los estudiantes no habrán interpretado la gráfica y únicamente se habrán centrado en resolver cuánto es f de x cuando x vale 15. Y eso no es interpretar. Por eso la alternativa B, descartada, esa no puede ser. Vamos con la alternativa C. Solicitarles que registren en una tabla de 2 columnas los valores de x e y que puedan corresponder a los pares ordenados resaltados en la gráfica, de modo que puedan reconocer los patrones que hay en cada columna. Luego preguntarles por el valor de y cuando x es igual a 3. En esta alternativa, definitivamente la demanda cognitiva que va a requerir el estudiante para resolver esta actividad es un poco más alta, ¿no? Pero ¿está orientada a la interpretación? Esa es la cuestión. El estudiante bien podría hacer su tabulación, poner una tabla aquí, poner f de x a un lado y poner x en el otro lado, poner acá 0, 1, 2, 3 y podría darse cuenta del patrón, ¿no? Podría darse que cuando x es igual a 0, pues f de x es igual a 3 y luego que es 6, luego que es 12 y luego posteriormente va a ser 24. Se habrá dado cuenta de que hay un patrón de formación. Sin embargo, ¿eso será interpretar la gráfica? No. Lo que aquí está haciendo es descubrir la regla de formación, pero eso no es interpretación de la gráfica y es ahí donde falla esto.
Bien, es por eso que la alternativa correcta es la alternativa A. Vamos con el siguiente problema. Ahora vayamos con la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos aquí un ejercicio y estás invitadísimo a intentar resolverlo. Adelante. Nos dicen que en algún censo se ha logrado desarrollar esta información. Población censada afiliada a algún seguro de salud, según residencia. Es decir, hay dos variables, ¿no? La residencia, que es urbana y rural, y luego está la otra variable, que es el estado de afiliación, ¿no? Si tienen seguro o si no tienen seguro. Y nos ha dado esta información. Los que tienen mayor seguro pues son los que están en la ciudad, en zonas urbanas, y los que tienen menos seguro, como no es ninguna sorpresa, son los que están en la zona rural. Y acá nos preguntan, si una persona elegida al azar es del área rural, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona esté afiliada a algún seguro de salud? Bien, acá es importantísimo entender esto. Si una persona elegida al azar es del área rural, este detallito de aquí, el hecho de que sea de área rural hace que esta probabilidad no se centre en todas las personas, tanto de la zona urbana como la zona rural, sino que se centre únicamente en esto, en la población del área rural, solo en esa población, en ninguna otra. Es importante entender la fórmula de la probabilidad. Esto es sencillísimo. Lo que tenemos que ver acá es la cantidad de casos favorables, n de casos favorables, y dividirlo entre la cantidad de casos totales. Bien, en nuestro caso nos están solicitando lo siguiente. Nos están solicitando que hallemos la probabilidad de que esta persona del área rural, ojo, del área rural, esté afiliada a algún seguro de salud. Bien, entonces tenemos que usar la población total del área rural. ¿Cuántos son en el área rural? Tenemos 5 millones, tenemos 1 millón, todo eso de ahí va a ser igual a 6 millones. 6 millones. Esa va a ser la población total del área rural. Entonces acá abajito puedo poner 6 millones, ¿no? Voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 millones. Y nuestras posibilidades a favor, las posibilidades de que esa persona tenga seguro, son 5 millones. Esas son la cantidad de población. Esas son las posibilidades que podríamos tener de que alguno de ellos tenga seguro. Entonces, si nosotros queremos dividir esto de aquí, aplicamos el clásico truquito de la simplificación en casos donde hay ceros y podemos eliminar los ceros, ¿no? Le sacamos décima y nos quedaría al final 5 sextos. Entonces, como tenemos 5 sextos, ¿cuál será la respuesta? Yo me pregunto. Será la A, pues evidentemente. Ahora vayamos con un ejercicio de la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Como siempre, estás invitadísimo a resolverlo. De hecho, ¿sabes qué? Tienes que resolverlo. Inténtalo mínimo 5 minutos. Si no te sale, tienes todo el derecho de ver este video y darte cuenta de cómo se resuelve. Pero, inténtalo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos dice que un docente, con el propósito de promover en sus estudiantes la formulación de problemas, algo muy bueno, buenísimo, les propone la siguiente tarea. Les propone formular un problema con estos lineamientos de aquí. ¿Qué dicen estos lineamientos de aquí? Dice, formule un problema que involucre ángulos de elevación y el problema debe considerar el siguiente proceso de resolución. Este de aquí. Es importantísimo tener los conocimientos disciplinares así. Bien, pero bueno, en caso de que no sepas qué es esto es un ejercicio de trigonometría donde se está usando un triángulo notable, que es el de 53-37. ¿Qué es este triángulo de 53-37? Lo que un triángulo de 53 grados
y 37 grados. Postula es que hay una relación proporcional en los tres lados. En este lado corto, en este lado largo y en este lado súper largo, ¿no? O sea, en los catetos y en la hipotenusa. Hay una relación. Si uno vale tanto, el otro también crece en una cantidad proporcional. ¿Cómo funciona esa cantidad proporcional? De la siguiente manera. Tenemos acá, imaginemos un 3K. Si esto vale 3K, esto vale 4K. Y si esto vale 4K, esto vale 5K. Así es como... Esta es la proporcionalidad entre los lados de un triángulo rectángulo notable de 53-37. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que si, por ejemplo, voy a cambiar el colorcito, que si este lado de acá vale 3, este lado de acá va a valer 4. Y este lado de acá será 5. Así. Así de sencillo. Vamos con otro ejemplo. Si este lado de acá vale 9, este lado de acá va a ser 12. Y este lado de aquí va a ser 15. Yo me pregunto si esto de aquí y esto de aquí son muy parecidos a estos. Y realmente lo son. Es un ejercicio que está usando prácticamente estos datos, 9, 12. Y la proporcionalidad de estos triángulos. Nada más. Es todo lo que tienes que saber. Con eso estás listo. Con esto, evidentemente hay muchas variantes de este tipo de problemas, pero una vez entiendes la base, ya puedes intentar resolver casi la mayoría de estos ejercicios. Bien, vamos a ver cuál de nuestros estudiantes ha dicho una respuesta más o menos aceptable, ¿ya? Vamos a ver. Nos dice que el alumno A ha dicho que a 9 metros de la base del frontis de un edificio se coloca sobre el piso un puntero láser. Vamos a dibujar el frontis. Vamos a dibujar el edificio, en realidad. Tenemos acá un edificio. Vamos a ponerle, ¿cómo le pongo? Bordes así. Tenemos acá un edificio. Vamos a darle que sea gordito. Tenemos un edificio y nos están diciendo que a 9 metros del frontis, imaginemos que este lado de acá es el frontis, ¿ya? Que a 9 metros del frontis han puesto un puntero láser. 9 metros. Y aquí han puesto un puntero láser. Y ese puntero láser lo que hace es proyectarse a una antenita. A una antenita se proyecta. Es lo que nos dice aquí. Este señala con un ángulo de 53 a la base de una antena de televisión situada en la pared del edificio. Imaginemos que el edificio, quizás el edificio sea más grande. Eso no importa. El punto es que en esta zona de aquí, hay una antenita y nos están solicitando hallar la distancia desde el piso hasta la base de dicha antena, es decir, esta distancia. Hasta ahí está todo entendible, ¿no? Y no olvidemos acá el ángulo de 53 grados. Bien. Bien. Si se dan cuenta, esto de aquí es extremadamente similar a esto. Es lo mismo. Estamos usando los mismos procedimientos, es el mismo planteamiento geométrico y nos están pidiendo hallar la misma variable, ¿no? El mismo cateto. ¿Lo ven? Entonces ya podríamos relajarnos, podríamos marcar la A, así de simple. No tendríamos que preocuparnos por nada más. Pero lo que queremos es aprender. Muchos de ustedes probablemente se estén preguntando, pero yo veo que el resto de alternativas está muy bien, ¿no? Podría encajar tranquilamente en este problema. ¿Por qué no? Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. No hay ningún problema con eso. Voy a mover esto un poquito más arriba. Uy, quiero moverlo todo. Voy a moverlo más o menos por aquí. Un poquito nomás. Y ahora vamos a resolver la B. Ya ponemos acá el ejercicio B. La B. Y si se van a dar cuenta va a ser muy parecido, ¿no? Pero tienen que fijarse en los detalles. A ver. Un marino parado en la cubierta de un barco. Vamos a dibujar aquí un barquito, ¿eh? Un barquito. Un barco modesto.
Dice que ese marino observa con su monocular la parte más alta del mástil, con un ángulo de 53 grados. Oh, está muy parecido hasta el momento. Vamos a verlo. Tenemos acá un mástil y dice que el marino está parado por acá, digamos. Y ese marino está observando el mástil, bueno, la parte más alta del mástil, es lo que está observando. Y nos dice que determinemos la longitud del mástil, o sea, todo esto, otra vez, lo mismo, todo eso, cuya base está ubicada a 9 metros de la ubicación del marino. Y esto acá también vale 9 metros. Ya está. Si se fijan, es muy parecido al otro. Pero hay un detalle importante que podrías estar obviando. Y es que en este ejercicio, en la A, el puntero estaba ubicado en el piso. Estaba en el piso. Y en este caso, en el caso del marino, él estaba parado y la perspectiva que tenía ya no era desde el piso. Ya no es lo mismo. Es decir, que el triángulo ya no se resuelve de la misma manera. Bueno, el triángulo no. El valor de h ya no se va a resolver de la misma manera. Porque acá el marino tendrá pues siquiera unos 70 de altura. Y eso va a modificar el cómo se resuelve el valor de h. Ya no va a ser lo mismo. No entraré en detalles, pero el valor de h va a ser lo mismo que el valor de h en el ejercicio A más 1,70. Es prácticamente lo mismo. Pero ya no sería el mismo ejercicio, ¿no? Y es importante tener esos detallitos en cuenta. A veces por eso, bueno, puedes perder un punto importante, ¿no? Y ahora tú podrías decirme, pero yo he visto que la C es muy parecido. Quiero que verifiques la C. ¿Quieres que verifique la C? ¿Quieres que lo haga? Pues lo haremos. Vamos a verificar ya qué pasa con la C. Nos dice que desde una parte superior, desde una vista superior, imaginemos una colina o algo así, hay una persona, bueno, o una persona que se posicione ahí, va a poder ver que un corral tiene forma triangular. Y forma triangular rectangular. tiene la forma de un triángulo rectángulo ese corral. Imaginemos que este es el mundo, ¿no? Hay unas chacritas, que hay otras chacritas, y por aquí hay un corralito. Por aquí pasa un río. Vamos a ponerlo azulito, ¿ya? Por aquí pasa un río. Y allá en el fondo hay cerros. ¿Ya? Qué bonito dibujo. Ya. Y nos están diciendo que este corral, así en planta, pues tiene forma triangular rectangular. Imaginemos esto de acá. Así. Y nos están diciendo que se sabe que el lado menor del corral mide 9 metros. Otra vez 9 metros. Es lo mismo que los otros ejercicios. Mira esto de aquí. Evidentemente acá el triángulo está girado. Está con un efecto espejo en el eje de Y. Pero eso no es necesario. Eso es innecesario. Bueno, esos son detalles. Son detalles, no importa. Al final el ejercicio se va a resolver de la misma manera. Van a ver. Pero esos ahí son detalles menores, ¿vale? Y yo lo pude haber dibujado en el otro sentido también, no importa. Bien. Nos dice que este lado menor está formando un ángulo de 53 grados con el lado más largo. Y el lado más largo de un triángulo rectángulo siempre es la hipotenusa, ¿no? Es decir, este de acá. Está formando con este lado un ángulo de 53 grados. Bueno. Y nos dicen que determinemos la medida del tercer lado del corral, es decir, esto de aquí. Otra vez, es un ejercicio muy similar a los anteriores. Y esta vez es más similar al ejercicio A que lo que era el ejercicio B. En el ejercicio B había un detallito, ¿no? Que era la posición del marino. Y en este caso, ya no hay ese detalle. El procedimiento va a ser el mismo. Literalmente va a ser el mismo. Pero hay algo que podrías estar obviando. Y que es lo que está subrayado y está en negrita.
que es un ejercicio que involucre ángulos de elevación. Es decir, que no trabaje en ángulos que están así, ¿no? Que representen aperturas en este plano, sino que estén representando aperturas en el plano Y, en el plano XY, en este plano, hacia arriba. Y ese es el detalle. En este terreno triangular, todo es plano. Todo está en el eje XZ. Y en este caso, en el ejercicio A, todo está en el plano XY. Y eso sí es un ejercicio de elevación. Y es por eso que la respuesta a este ejercicio es la A. Bastante truquero este problemita, ¿no? Interesante. Y para finalizar, me gustaría decirte que tú no sabes lo que pasará el día del examen. Eso no lo puedes controlar, no hay manera de predecirlo. El examen bien podría estar muy difícil o muy fácil, o bien la competencia podría ser la más dura de cualquier año, o bien podría ser la más fácil. Eso es impredecible, pero hay algo que sí puedes predecir, y hay algo que sí depende de ti. Es cuánto esfuerzo le pones a tus estudios para el día del examen. Y estoy seguro que independientemente de todas esas cosas que tú no puedes controlar, si has dado tu mejor esfuerzo, te irá muy bien. Yo sé que te irá muy bien.